Buenas tardes. ¿Inició la grabación? ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión en vivo del módulo de seguridad. Es la sesión en vivo número 6. Nos acompaña Lizania Margarita Pérez de la República Dominicana, quien es ingeniera telemática con maestría en ciberseguridad. Fue ingeniera de la Dirección de Seguridad de Indotel, que es el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, secretaria ejecutiva actualmente de Contelca, que es la Comisión de Telecomunicaciones de Centroamérica. Ya Lizania les hablará un poquito más de ella. Esta sesión de hoy es sobre un tema bastante actual, que es la ciberseguridad. Antes de iniciar, quiero compartirles lo que pues ya ustedes saben, de que la próxima semana, el próximo jueves, no tendremos sesión debido a que muchos de la directiva de la escuela y de algunos speakers estaremos viajando hacia Hamburgo a asistir a la reunión de ICANN 78. Entonces les voy a compartir la próxima semana una interesante presentación que hizo Lito Ibarra en el curso pasado sobre metaverso y muchos temas muy actuales, muy buena para que ustedes la puedan observar. Eso les puede ayudar también en sus pruebas cortas. Y retomamos a principios de, finales de octubre, 26, 27 de octubre creo que es. Ya pues estaremos dirigiendo la sesión desde Hamburgo a medianoche para nosotros, pero ya retomamos con total normalidad y finalizamos como habíamos propuesto en el mes de noviembre. Entonces, no siendo más, bienvenidos todos. No se les olvide diligenciar la encuesta de satisfacción. Ya coloco el link. Lizania, bienvenida. El piso es tuyo. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y todos, a todas y todos. Muchísimas gracias, Lilian, por la presentación. Confírmeme si pueden ver mi pantalla. Perfecto, sí. Como bien le mencionó Lilian, yo soy Lizania Pérez, ingeniera telemática, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana, con una maestría en ciberseguridad y en gestión de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Trabajé 12 años para el regulador de las telecomunicaciones en la República Dominicana, el Indotel, tanto en el Departamento de Tecnologías de la Información, en la área regulatoria y también en la parte de ciberseguridad, comercio electrónico y firma digital. Actualmente estoy fungiendo el puesto de secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Es el organismo especializado en telecomunicaciones del Sistema de la Integración Centroamericana. Básicamente, Comtelca se basa en un esquema de membresías que tanto lo conforman reguladores de los países Centroamérica, México y República Dominicana, como también ministerios TIC de dichos países. A su vez, tenemos otros miembros del sector de telecomunicaciones y tecnologías, como industrias satelitales, fabricantes como Huawei, entre otros miembros de la academia también. Entonces, el día de hoy le traigo una pequeña presentación acerca de cómo anda la ciberseguridad en la región de Latinoamérica. Si me ven mirando hacia el lado, es que estoy leyendo desde otra pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, bien, voy a tratar de hacer el cambio para mirar hacia el frente. Un segundito, por favor. Bien, entonces, a manera de introducción, o sea, quiero mencionar, y eso casi todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Todos los países se ven afectados en cierta medida por la brecha digital. Sabemos que hay un gran porcentaje de la población todavía no conectada y eso es una realidad mundial y en nuestra región de Latinoamérica y Caribe, la región de las Américas. Pero a su vez, aparte de cerrar la brecha digital, también debemos enfocarnos a no solo que se logre la conectividad, sino también en agregar las salvaguardas necesarias, ya sea a nuestras empresas, ya sea que lo implementen los operadores, los gobiernos, para no solo digitalizar estos procesos, sino también que podamos utilizarlo y no ser víctimas, ¿verdad?, de ciberataques.
Todo el mundo también sabe que la pandemia del COVID-19 dio como un empuje a esta digitalización, pues gracias a las tecnologías de la información y comunicación pudimos continuar realizando nuestras labores diarias, como trabajar, seguir estudiando en la universidad. Para nosotros que somos docentes también tuvimos que embarcarnos en el mundo de la digitalización y empezar a impartir nuestra clase de manera virtual. Y entre otros procesos que las personas, según su necesidad, tuvo que cambiar de realizarlo de manera análoga, de manera digital. La tecnología desempeña un papel súper importante, como bien dije anteriormente, y es importante que todos y todas nosotras hagamos uso como una herramienta más, yo diría más no así. Sabemos que es esencial para nuestras vidas, pero tampoco es embarcarnos en la sociedad zombie, como bien mucha gente le llama a esta nueva forma de que interactuamos con los demás y con los dispositivos. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, del futuro que ya existe hoy en día. Y a todo esto que existe, a toda esta digitalización, pues queremos agregarle ciberseguridad, un ciberespacio, a los procesos, a las personas, a todo y a todos los procesos que corren tanto en nuestro día a día como en diferentes instancias. Entonces, mucho hablamos de ciberseguridad, pero ¿qué es la ciberseguridad? O sea, habrán múltiples definiciones en distintos espacios, ¿verdad?, académicos, pero uno de los que más yo utilizo es el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Y por qué utilizo esta definición? Como bien ustedes saben, Comtel, que es un organismo subregional de telecomunicaciones, pero el regulador de reguladores, por decirlo así, el organismo ya mundial que rige las telecomunicaciones y las tecnologías, brindando recomendaciones y normativas de aplicación a los países, es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, este concepto que se adoptó en la UIT fue en base a muchas opiniones de todo el sector. Entonces, según la recomendación de la UITT, la X.1205, la ciberseguridad se define como el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden Pues utilizarse para a proteger, veces paran allá. perdón, que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Los activos de una organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados. O sea, hay hay muchas cosas a las que podemos llamar activos. Están los software, el hardware, incluso las personas y la información. Recuerden que activo es todo lo que tiene valor para una organización. O sea, debemos tener en cuenta la diferencia entre activo fijo. Pero recuerden bien que proteger los activos es es proteger todo lo que tiene valor. Entonces, también hablamos mucho de las infraestructuras críticas. Es importante conocer que las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras que un daño parcial o total a las mismas puede desarticular un país, puede afectar el tejido productivo de una nación. Y es por ello que el enfoque de proteger también, o sea, las infraestructuras críticas de los países. Todos los países tienen infraestructuras críticas distintas. Sabemos que el agua, la energía, tanto la parte de producción, transmisión y distribución pueden ser infraestructuras críticas que, si bien son de ese sector, de alguna forma tienen involucradas las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Entonces, si la tienen involucrada, pues también son infraestructuras que vienen siendo vulnerables también a un ataque cibernético. También tenemos gasoductos en distintos países
No es la realidad, no es la realidad de todos los países de las Américas, pero sí la de muchos, y estos gasoductos son infraestructuras críticas. También, o sea, podemos ver ejemplos de que han habido ataques cibernéticos dirigidos a este tipo de infraestructuras. También tenemos el sistema de transporte, los ferrocarriles, el sistema de autobuses y todo el control de tráfico. Esto también podemos considerarlo infraestructura crítica. Pero es una labor de cada país definir cuáles son sus infraestructuras críticas, elaborar ese catálogo y decidir las estrategias para proteger las mismas. Entonces, dicho esto, quiero traer a colación un estudio que elabora la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un índice llamado el Global Cybersecurity Index, que consiste en 82 preguntas sobre los compromisos de ciberseguridad de los países. Aquí me enfoco un poco en los países porque al final, o sea, si vemos la ciberseguridad desde arriba hacia abajo, empezamos creando una estrategia. Luego de las estrategias creamos proyectos, planes, políticas. Luego en cualquier política de seguridad, ciberseguridad puede establecer, realizar un análisis de riesgo. Y este análisis de riesgo de una infraestructura X puede arrojarnos riesgos que debemos aplicarle controles. Entonces, un control puede ser un documento escrito, como también puede ser una herramienta tecnológica. Entonces, ahí es donde vamos a la parte tecnológica, o sea, qué aplicativos, qué tecnologías, cómo voy a abordar ese riesgo identificado. Entonces, tenemos que ver la ciberseguridad desde arriba hacia abajo. Bueno, entonces volviendo un poco al Cybersecurity Index, este estudio evalúa varias medidas de si los países, o sea, qué han adoptado los países en cuanto a estas medidas, medidas jurídicas, medidas técnicas, medidas institucionales, medidas de capacitación y medidas de cooperación. Entonces, a nivel jurídico, ¿qué mide este índice? Tenemos medición de las leyes y reglamentos sobre ciberdelincuencia y ciberseguridad. En muchos países tienen, por ejemplo, el caso de República Dominicana, la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que básicamente, o sea, es un poco perseguir al cibercrimen, o sea, no es preventiva, sino tratando de, o sea, perseguir el crimen, obviamente, después que sucede, pero a nivel preventivo, casi en la región no tenemos legislaciones como que nos cubran sobre cómo podemos protegernos en el ciberespacio. Sí existen, por ejemplo, legislaciones sectoriales. Y le voy a poner dos ejemplos. Y vuelvo y pongo el caso de República Dominicana, ¿verdad? Porque aquí fue donde, ¿verdad? Diríamos que crecí en este tema de ciberseguridad. Pero tenemos dos legislaciones sectoriales, que es una de la banca y una del sector telecomunicaciones. La banca, o sea, la Superintendencia de Bancos o el Banco Central establece un reglamento de ciberseguridad donde le dice a todos los organismos que ellos regulan, mira, estos son los lineamientos que deben aplicar. Estas mejores prácticas ya no se convierten en mejores prácticas, son ya directrices de obligatorio cumplimiento. Entonces, estableciendo reglamentos como este, yo hago una labor preventiva en el sector porque obligo a esas entidades a que apliquen esas salvaguardas y no es que no me voy a ver afectado por un ataque cibernético, pero si me veo afectado es muy probable que el impacto sea menor. Recuerden que cuando estamos mitigando riesgos podemos reducir la probabilidad, pero también podemos reducir el impacto. Y mientras estemos utilizando las tecnologías de la información, nunca la probabilidad va a ser cero. Siempre vamos a estar expuestos a que puedan penetrar nuestros sistemas, nos puedan hackear, por decirlo en términos populares. Entonces, bien, diciendo esto y volviendo al tema jurídico, también el índice mide si existe alguna legislación sobre ciberseguridad. Hay países que tienen leyes de ciberseguridad, otros no, y respetamos, ¿verdad?, la práctica que cada país decida que va a implementar según su contexto. También hay otros países que tienen reglamentos
Estamos hablando a nivel de las Américas. Por ejemplo, en el caso, viendo un poco a República Dominicana, se tiene la Ley de Protección de Datos Personales y está bien orientada al sector bancario. Pero la idea es que esta Ley de Protección de Datos sea transversal a todos los sectores, a todos los datos que las entidades gubernamentales manejan sobre mí, qué tratamiento le están dando, si yo tengo, el usuario debería tener acceso a ellos, a ver, o sea, todos los datos que tienen sobre nosotros, con quién lo comparten y todas esas cuestiones del manejo de los mismos. Entonces, una mejor práctica sería que todos los países puedan tener esa legislación de protección de datos personales transversal a todos los sectores y a todos los procesos, ya sean gubernamentales y empresariales. No sé si voy muy rápido o tienen alguna pregunta hasta acá. O dejamos No, la... todo bien, no hay preguntas todavía en el chat. Perfecto. Adelante. Entonces, a nivel técnico, el INDEX mide la medición de la aplicación de las capacidades técnicas a través de los organismos nacionales y sectoriales. Básicamente, o sea, yo puedo medir qué tan preparado está mi equipo para afrontar los nuevos retos que nos trae la ciberseguridad o si debo embarcarlo en un programa de creación de capacidades. Yo diría que la respuesta siempre hay mucho que aprender. O sea, por más que sepamos, siempre podemos afianzar y ampliar esos conocimientos. Entonces, ahí, o sea, debemos estar en una constante capacitación, pues todos los días aparecen nuevos retos, nuevas amenazas y nuevas formas de enfrentar esas amenazas. Bien, a nivel de organización, también el INDEX mide estrategias nacionales y organizaciones que aplican ciberseguridad. Como es un tema prácticamente, diríamos, nuevo, muchas entidades creadas no tienen un marco jurídico que cubran o que permita abordar la ciberseguridad porque dicen, pueden alegar a que la ciberseguridad escapa de las facultades que le da ya sea una ley a esa entidad. Entonces, algunos países han visto la necesidad de crear entidades especializadas para afrontar la ciberseguridad de sus países. Un ejemplo de esto es quizás la creación de centros de respuestas a incidentes de seguridad cibernética. Estos centros de respuesta vienen fungiendo como un punto focal entre cada país para que recuerden que el ciberataque traspasa las fronteras. Entonces, lo que me afecta a mí puede estar afectando al vecino país. Entonces, una forma estratégica de aunar esos esfuerzos para combatirlo es teniendo estos centros de respuesta de modo que yo pueda comunicarme con este punto focal del otro país y abordar de manera adecuada esa problemática. A su vez, otros países han elaborado estrategias nacionales de ciberseguridad. Dentro de sus agendas digitales tienen ese eje transversal de ciberseguridad y desde quizá el gobierno central, el poder ejecutivo, pues están orquestando esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para este tema. A su vez, otra de las cosas que mide el índice, justamente lo que hablé anteriormente, las campañas de capacitación. Esto también va orientado a la concienciación de los usuarios. En ciberseguridad decimos que el eslabón más débil siempre es el usuario, entonces, por tanto, es el blanco de ataque, o sea, es por donde tenemos que partir en la capacitación. Entonces, se miden las campañas de sensibilización, formación, educación e incentivos para la capacitación en materia de ciberseguridad. Cuáles países llevan a cabo esas iniciativas y cuáles países tienen programas de innovación más desarrollo en ciberseguridad. Entonces, ya yéndome al último punto de cooperación, yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes. O sea, la ciberseguridad no podemos trabajarla solos. O sea, no, y tampoco podemos trabajar aislado del sector gobierno solo. Tenemos que trabajar el sector gobierno con el sector privado, o sea, todas las múltiples partes interesadas, los usuarios que vendrían siendo parte de la sociedad civil, las academias, pues cada arista, o sea, cada stakeholder nos proporciona una visión distinta de cómo podemos entre todos abordar una problemática en específico.
También hay muchos organismos internacionales que prestan colaboración a países en etapa de desarrollo. Entonces, con programa de becas para cursar, por ejemplo, cursos cortos de ciberseguridad en universidades, por ejemplo, como la Universidad de España, en León. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos tiene un acuerdo con, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y año por año se aperturan el programa de becas para cursar un bootcamp de ciberseguridad y al momento de finalizar, pues esto es en conjunto con la Universidad de León en España. Eso es uno de los programas que yo diría que conozco de los más exitosos en tema de creación de capacidades de ciberseguridad, ya que también España representa una nación con altos niveles de avance en estos temas, ciberseguridad, ciberresiliencia, y pues ellos mejor que cualquiera nos pueden dar luz de cómo trabajar todos estos temas en nuestros países. Entonces, dicho todo lo que, cómo se mide y qué mide el índice, pues entonces aquí traemos la tabla de cómo quedaron los países de las Américas luego de esta medición del índice. Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿verdad?, es el más avanzado, el que cumplió con más cosas de las que se midieron. Perdón, se me fue el compartir la pantalla. Bien, entonces, y así vamos viendo cómo los países, por ejemplo, pueden seguir viendo mi pantalla, fírmame. Sí, lo que hay es una preguntita en el chat. Perdón. Diego pregunta que si el index tiene algo que ver con algún grupo de seguridad de ICANN. No, no tiene que ver. Básicamente, se basa en un esquema de preguntas y estas preguntas van a la autoridad acreditada ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, acreditada en temas de telecomunicaciones, para que haga la contestación del mismo. ¿Qué pasa? Que no siempre el regulador de las telecomunicaciones es quien trabaja el tema en su país, pero sí coordina los esfuerzos para que la entidad correspondiente le pueda proporcionar la información y esta información pueda ser enviada a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No sé si con esto contesto la pregunta, Diego. Sí, gracias, Lisania, estuvo clara. Perfecto. Adelante. Entonces, volviendo al ranking, aquí les invito a todos que cuando le compartan la presentación, pues revisen su país, cómo está posicionado, y quizá es el momento de volver a repasar qué se estudia en ese índice y ver cómo elevamos esos números, pero con proyectos reales. No es que yo voy a contestar ese cuestionario con lo que yo quiero hacer en mi país, sino lo que yo estoy haciendo y con la verdad, para poder tener eh, un índice real y conocer y darme cuenta de realmente cuáles son las necesidades y cómo desde mi entidad yo puedo colaborar. Si hay otra pregunta, déjenme ver Ecuador, vamos a ver si está Ecuador, vamos a ver la siguiente página. Hay entidades que a veces no figuran porque no, cuando llega el cuestionario no proporcionan la información. Entonces, ahí no sabría decir por qué no se encuentra Ecuador, pero podemos averiguarlo. Si fue que cuando le llegó ese cuestionario, pues no enviaron toda la información. Yo me quedo con la tarea de averiguar ese caso. No sé si alguien más, algún otro país presente que haya podido ver cómo está posicionado su país. Aquí vemos, por ejemplo, Honduras tiene 2 asteriscos y justamente, y El Salvador, pues que no hicieron la contestación del cuestionario. No sabría decir por qué Ecuador no aparece, porque esto es las Américas. Traje solamente las Américas, pero en el PDF completo está todas las regiones, todos los continentes, por decirlo así. Entonces, bien, con respecto a ya temáticas en específico, por ejemplo, de protección de datos, esto vendría siendo como un índice de madurez. Lo que está en azul es que tienen ya la legislación promulgada, lo que está en gris
es que tienen un borrador de la legislación, y lo que está en naranja es que no tienen ninguna legislación. Aquí solamente vemos la cantidad de países, pero cuando le comparta el PDF completo, pueden ver cuáles países de las Américas tienen la legislación en materia de protección de datos, cuáles se le están confeccionando y cuáles no tienen nada. Vemos las Américas, que tenemos 20 países, o sea, no somos los que menos tienen, somos los de las regiones que tenemos una cantidad significativa de países con dicha legislación. Entonces, asimismo, vemos cuáles países tienen organismos de respuesta a incidentes. Vemos que en las Américas tenemos 12 países con la exigencia de la notificación cuando existe un incidente de ciberseguridad. Y cuando hablo con la exigencia, es difícil tú elaborar un documento sectorial y que alguien que esté fuera del sector te tenga que notificar un incidente. Por eso se recomienda bastante que, aparte de los reglamentos sectoriales, puede existir una legislación ya nacional que obliga a todas las entidades a que, si les ocurre un incidente de seguridad cibernética, pues deban notificarlo al centro de respuesta. O sea, por eso a veces las leyes no son siempre para complicar al ciudadano, sino también para ayudarlo y protegerlo, porque en este caso, si no se hace de esa manera o si se hace de manera voluntaria, por ejemplo, un operador telefónico, por temas reputacionales puede decidir: no quiero revelar lo que me está pasando. Hay una avería, hay 45% de los usuarios sin servicio móvil, pero nadie sabe lo que está pasando. Entonces, si tenemos legislaciones como esta, se tiene la obligatoriedad de que ese operador móvil pues entonces notifique a las instancias correspondientes, o sea, el incidente que está sucediendo en sus infraestructuras. Entonces, también tenemos legislación sobre acceso ilícito. Vemos que en las Américas tenemos 28 países con dicha legislación, 1 en borrador y 6 sin legislación. Sobre acoso en línea, este tema es súper importante para el tema de la protección de los niños y niñas en el ciberespacio, la protección infantil, la primera infancia, depende del país, tiene distintos nombres, pero la idea es que cubra niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? En el ciberespacio, porque acoso en línea es solamente una de las amenazas en la que incurre un usuario del ciberespacio, pero hay múltiples amenazas que afectan a menores de edad dentro del ciberespacio. Entonces, ustedes dirían, bueno, ¿vamos a hacer una legislación para cada tipo de amenaza? Quizá la respuesta sería no. Debemos pensar en cómo hacer algo un poquito más general, de modo que podamos cubrir las múltiples amenazas que pueden existir dentro del ciberentorno, ¿de acuerdo? Algo que mencioné súper importante al inicio es el tema de la infraestructura esencial o infraestructura crítica. La idea de estas infraestructuras es convertirla en infraestructuras resilientes. Pero ¿qué quiero decir con resiliente? Bueno, con la capacidad de que podamos prevenir, detectar, trabajar ese incidente y luego evolucionar ante ese incidente. Cuando evolucionamos es que tomamos todas esas lecciones aprendidas de un incidente y entonces podemos aplicar quizás medidas correctivas a lo que estábamos haciendo antes. Pues bueno, ¿cómo podemos hacerlo mejor para que esto no nos siga sucediendo? Entonces, la idea es que todas las infraestructuras críticas que defina cada país tengan altos índices de resiliencia. Y para elevar este índice también existen modelos de madurez de ciberresiliencia. También ahí le podría compartir uno que es el que más me gusta, el que yo siempre utilizo, que también lo hizo el Instituto de Ciberseguridad de España, el INCIBE. Este modelo de madurez pues tiene varios dominios y cada dominio tiene fases y tiene métricas. Entonces, por ejemplo, en la fase de detectar, yo tengo, por ejemplo, el dominio de vulnerabilidades, el dominio de riesgos,
y en cada dominio pues tengo métricas que serían las preguntas que me estoy haciendo a mí como operador de esta infraestructura o como ingeniero de ciberseguridad en una determinada instancia. Y, o sea, es una autoevaluación que hago a la infraestructura que tengo a cargo para ver si cumple con niveles de resiliencia o qué índice de resiliencia tiene y ahí identifico, o sea, qué debo mejorar. Entonces, eso es otro documento que también tengo por ahí que podría compartirles junto con la presentación, con el último index del Cybersecurity Index. Entonces, siguiendo con puntuación regional, aquí le traigo a nivel exacto de las Américas, cómo quedaron los países. Vamos a revisar el tema de Ecuador, igual no lo veo aquí, pero vamos a investigar por qué no está incluido dentro de... Bien, entonces, yéndonos un poco más a Centroamérica, México y República Dominicana, que serían los países que engloba la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, nosotros elaboramos una especie de encuesta, no necesariamente un índice, porque ¿verdad? No le dimos puntuación ni ponderamos, sobre si su nación cuenta con alguna estrategia nacional de ciberseguridad. Vemos que Honduras no tiene, luego todos los demás países sí. Si se definen las infraestructuras críticas, igual, perdón, déjame darle, excúseme, voy a darle un poquito hacia atrás para ver Ecuador. No sé, exactamente, ahí lo pudiste visualizar, perfecto, 26.3 y un índice de 19. Entonces ya tú puedes ver, o sea, los países que están antes de Ecuador a nivel de avance y los que están por debajo, ¿verdad? Siempre la idea es replicar las mejores prácticas de los que van más avanzados que nosotros. Muchísimas gracias. Bien, entonces volviendo al análisis que hicimos, por ejemplo, de Comtelca, hicimos la pregunta si se definen las telecomunicaciones como infraestructuras críticas. O sea, yo creo que no es un secreto para nadie y todos estaríamos de acuerdo que las telecomunicaciones, o sea, el internet, fijo móvil, la telefonía, son infraestructuras críticas. O sea, nadie se imagina aquí un día sin internet. Entonces, vemos que todavía Honduras y Panamá no la definen por escrito, pero si le preguntamos a los que están trabajando en el tema, todos estamos conscientes que sí. Entonces, a nivel del regulador de las telecomunicaciones, o sea, la recomendación más bonita es que pueda crear un reglamento donde obligue a que esos operadores apliquen medidas de ciberseguridad en sus infraestructuras, porque nadie quiere que haya un ataque o algún infraestructura y, o sea, de cara al operador y que esa infraestructura afecte nuestro servicio de Internet. Entonces, por ello que instamos a todos los reguladores de la región, del mundo, a que puedan tener algún instrumento normativo de cara al operador y que el operador tenga la obligatoriedad de aplicar las mejores prácticas para salvaguardar las infraestructuras que brindan el servicio de telecomunicaciones. Entonces, a la luz de estos resultados, también podemos ver que existe un observatorio de ciberseguridad. Por el chat le voy a pasar el enlace para que puedan entrar al observatorio y puedan ver el comparativo entre países sobre todo esto sobre todas estas mediciones que vimos. Ese proyecto fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Y ahí ustedes pueden ver cómo han evolucionado los países con respecto a todos los avances en las distintas métricas que se miden en cada índice. Entonces, ya con esto concluiría mi presentación y con esta frase que les dejo, que la desconfianza es la madre de la seguridad. Básicamente, si nosotros no confiamos, pues nunca vamos a aplicar salvaguardas, medidas. Siempre tenemos que tener en cuenta que mientras estemos operando un proceso, vamos a estar expuestos. En riesgo se dice que para que el riesgo sea cero, o sea, no existe un riesgo, debes dejar de hacer ese procedimiento o ese proceso. Entonces, siempre tenemos que estar alerta
en constante medición y monitoreo de nuestras redes, de nuestras infraestructuras, de los servicios que utilizamos como usuario final, para que entonces cada uno de nosotros pueda aportar también en tener y ser usuarios de un entorno más seguro. Entonces, con esto le dejo mi correo personal, por si tienen cualquier otra consulta, pues no duden en escribirme. E igual a través de Lilian y de Alfredo les paso todos los insumos que les prometí durante la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lisania. Sí, es importante que nos facilites mañana o luego envíes la presentación. Puedes enviar los links de todas esas cuestiones que tú nos dijiste, porque acá están pidiendo del INDES, del que dijiste ahorita, y yo se lo comparto a ellos a través del correo electrónico. Dice Diego que qué país de la región es el que mejor define con políticas y acciones de gobierno en telecomunicaciones de infraestructura crítica. O sea, Sí. ¿cómo se... Perfecto, gracias por la pregunta. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Argentina, tiene una buena un buen catálogo de infraestructuras críticas. Ahora mismo quizá no tendría el documento para compartir, pero puedo también investigar y ya más adelante pasarle ese catálogo. O algunos países más que tengan ya el catálogo definido, puedo googlear un poco, ¿verdad? Para ver si lo consigo en el ciberespacio, o si tengo que contactar a algunos colegas que me manden esos catálogos ya definidos por los países, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Entonces, si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario en el chat, por favor, enviarnos catálogos definidos. Sí, ella va a tratar, Diego, de conseguirnos toda esta información que pues por ella manejar un organismo multilateral, pues tiene de pronto acceso a lo que pues ella pueda, porque a veces no conseguimos como todo. Pero está el compromiso ya, Lisania mañana, cuando me envíe la presentación, me va a enviar una serie de enlaces de interés de todo lo que aquí se trató en la sesión. Bueno, no queda más sino darte las gracias, Lisania, nuevamente por vincularte. Esta es tu segunda oportunidad acá. Estuviste la primera VIC que hicimos, en el primer curso, en el 21, y hoy tuvimos el honor de volverte a tener. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Vamos a parar acá la grabación.